Soy fan número 1 de las notas de voz y dos frases que acostumbro a escuchar son uy, súbalo como podcast o necesitaba escucharlo. Y bueno, qué mejor manera que esta, un sueño que a la primera señal logró materializarse. Espero que alguna de estas historias resuene contigo y logres decir necesitaba escucharlo, porque alguna vez me pasó a mí y no te imaginas lo mucho que impactó mi vida, porque las palabras tienen poder, tienen magia, y aquí descubrirás el para qué. Te doy la bienvenida al episodio número 6 y quien te habla, por supuesto, es Targo. Hoy vengo con una historia que yo sé, parece sacada de Netflix, pero no, su servidora aquí presente es la protagonista y decidí contarles como todo esto que viví porque cuando se lo dije como a mis más allegados, una frase que me dijeron me retumbó demasiado y fue como lo que necesitaba escuchar para darme cuenta de que las cosas buenas te suceden porque tú las atraes. Y bueno, como siempre les cuento, creo que van a poder sacar unas muy buenas conclusiones de esta historia. Espero que les sirva bastante y que puedan aplicarlo en algún momento en sus vidas. Y bueno, resulta que cuando yo conté esta historia, un amigo me dejó una frase que me hizo como pensar, ¿qué? Y fue, tú estás destinada a que todo te salga bien en esta vida, aquí y donde vayas. Y yo me quedé como, ¿ah? Y fue porque me tocó hacer como una retrospección de todo lo que he vivido y decir, wow, de verdad sí soy un imán de bendiciones. Yo escucho a una chica que tiene un podcast y ella también cuenta como esas historias que le pasan y son tan increíbles que yo un día lo pensé y dije, qué rico que a uno le sucedieran esas cosas, pero siento que es un trabajo súper grande mentalmente y un proceso como de creer para que te pueda suceder. Y normalmente estamos viendo esto en los demás, pero a veces no lo notamos en nuestra vida. ¿Y por qué voy con esto? Porque yo creo que estamos acostumbrados a tener ese pensamiento de a mí todo lo malo me pasa, no sé, la pregunta que yo siempre les digo, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? O de todas las posibilidades que hay, uno siempre piensa en la mala. Y yo siento que con lo que yo he vivido he cambiado mucho el chip y ahora lo veo más como, bueno, si pasa de esta manera es porque era la mejor forma y lo que más me convenía. En el momento no lo voy a ver, pero luego me daré cuenta por qué sucedió así, para qué, en fin. Entonces como que ha sido un proceso, pero lo he ido como implementando. Claramente hay momentos donde me siento mal y veo lo malo, pero es como, bueno, recuerda lo que te pasó, cambia el chip y así. Es un trabajo constante. Entonces cuando me dijeron esto, yo me quedé pensando y hice como una lista de como las cosas mágicas, llamémoslo así, que me sucedieron o me han sucedido en este viaje hasta ahora y que muchas veces las damos por sentadas o las vemos como algo normal, pero en realidad no lo son. Y yo creo que la vida se trata de estos momentos. Estos momentos llenan, estos momentos dan felicidad, dan vida. Quiero contarles como tres partes y la última va a ser la anécdota para que entiendan a qué me refiero. La primera fue cuando venía para acá, para Madrid. Yo me acuerdo que cuando hice la reserva del vuelo me tocó en un pasillo, así que dije no, yo prefiero la ventana, voy a pagar un poco más, pero que me toque donde yo quiero, es un viaje largo, quiero estar cómoda. Hice el cambio y en el momento que me tocó abordar, me acuerdo que ya iba a pasar y la chica que me estaba atendiendo me dijo, hubo un cambio, te modificamos el asiento, este es tu nuevo puesto. Y yo me quedé como, ¿qué? Yo ahí mismo vi el número, decía K, y yo como, lo primero que pensé, como les decía,
fue lo malo, fue lo peor. Yo dije, me tocó en esas sillas que son en la mitad, de 3, fijo en el centro. Eso no, yo no me acordaba de como los números ni de las letras según la ubicación, pero yo decía, eso no debe ser una ventana, estoy segura que no. Claro, entonces yo venía con ese pensamiento negativo, pero venía también de cosas muy positivas, entonces creo que eso también ayudó. Y cuando llegué al avión, yo mismo le dije a la chica que me recibió como mira, este es mi asiento. Yo le dije 2K. Yo ya iba a coger a la derecha cuando ella me dijo, no, es por acá. Y me lleva a la izquierda. Y yo, ¿qué? Claro, cuando entro, primera clase, sorpresa. Yo me quedé como, ¿qué? O sea, yo me sorprendí demasiado porque yo venía ya con la mentalidad y pensando, ¿será que pongo problema? Porque yo en realidad no soy de poner problema, no soy de hacer reclamos, pero era algo que me había costado, que lo había hecho por gusto y que me lo cambiaran. Entonces yo como, cuando llegué y vi eso, yo dije, increíble, nunca en la vida me había pasado. Yo sí había escuchado de personas que le sucedían estas cosas, pero nunca pensé que me fuera a pasar a mí. Evidentemente empecé a grabar todo, yo tomé fotos, la felicidad que yo sentí era notoria porque me acuerdo mucho de la chica que estaba al lado mío, que se notaba que era una persona que constantemente viajaba en primera clase y me hizo cara de como de ¿por qué está tan feliz? Pero bueno, solo yo sabía el motivo. Así que no me importó, lo disfruté, viví la experiencia, la verdad, el viaje se me hizo súper corto. Fue una bendición, lo sentí como un regalito, en este caso de mi papá. Pero bueno, continuando con las cosas bonitas que me han sucedido, esta fue la primera, que siento que no le pasa a todo el mundo, pero cuando te pasa es importante agradecerlo. Y yo, se los juro, de la mejor experiencia que he tenido en un avión, y yo amo volar, así que fue perfecto. Y yo dije, wow, empecé con pie derecho este viaje. O sea, sé que van a venir cosas demasiado buenas. No sé qué me va a pasar, no sé quién voy a conocer, no sé qué va a suceder, pero sé que todo va a ser para mi mayor bien. Entonces, bueno, esa fue la primera, como les decía. La segunda fue algo que, digamos, también me sorprendió mucho. También fue como, yo lo veo como un regalo, como una bendición, porque yo soy una persona que no me caracterizo por ser muy cariñosa, no expreso mucho como los abrazos con muchas personas, me cuesta un poco, sí con mi pareja, pero no con los demás, o sea, soy un poquito más limitada. Y resulta que estando acá en Madrid, yo pues obviamente estando sola, viviendo como este proceso, empecé a sentir esa necesidad de contacto y de abrazo. Y yo decía, wow, estoy extrañando un abrazo. Entonces yo tuve un momento donde pensaba, increíble, porque yo nunca he sido este tipo de personas. Y en este momento siento que necesito un abrazo. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Me parece muy raro en mí. Y un día yo me fui para un parque que se llama el Parque del Retiro, súper conocido aquí. Y fui porque era la feria del libro, entonces aproveché, hice unas compras, me senté en un arbolito. Y me acuerdo que ese día fueron muchos colegios, porque acá tienen la cultura súper bonita de la lectura desde pequeños, entonces habían muchos niños. Y aquí hay otro punto, yo nunca he sido como muy cercana a los niños, los quiero mucho y me parecen lindos, pero tampoco se me ha notado como ese amor como lo despiertan otras personas, ¿cierto? Entonces, bueno, yo estaba ahí sentada y diagonal a mí habían varios grupos de colegios, de niños pequeños jugando, leyendo, estaban también ahí comiendo con sus profesores. Y había como un grupito de niños que estaba jugando cerca, de esas cosas que corren y se esconden. Y bueno, recuerdo mucho que estaba leyendo y vi de reojo que un niño se estaba acercando. Y lo primero que pensé es, están jugando,
Eso que uno hacía chiquito de, no sé, pierdes una apuesta y, no sé, te toca ir a hablarle a ese adulto, o te toca ir a decirle tal cosa. Y pues uno por pena, pues lo hacía, pero bueno, era como una apuesta. Entonces resulta que yo vi que el niño se empezó a acercar. Era un niño, no sé cuántos años, yo le pongo por ahí 7, 6, no sé, más o menos. Y mientras se me acercaba, yo me acuerdo que yo le sonreía y le decía hola, pero el niño no me reaccionaba. Y yo, qué raro. Y yo, ay, debe tener pena. Y yo, hola, hola. Y me acuerdo porque lo vi en el reflejo de sus ojos, eran azules. Y no venía como con timidez cuando un niño le viene a hablar a un adulto, no, venía con otra actitud. Llega el niño y se me acerca, se me arrodilla y el abrazo que me da, yo me quedo en shock. Yo, ¡ah! Y me abraza súper fuerte, como, se los juro, como si fuera la mamá, yo no sé. Me abraza y yo lo que hago es devolverle ese abrazo. Y yo me quedo como, wow, porque lo sentí como con mucho amor. No fue como una apuesta, no fue como de broma, era muy real. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Cuando en el fondo venía ya otro chico diciéndole, Gonzalo, Gonzalo, ven. Y me dijeron los profesores de lejos, disculpa, qué pena, no, ¿qué es esto? Y yo, no, tranquilos, está bien, está bien. Y ya llegó pues el chico, lo cogió, lo abrazó y se lo llevó y dijo, ay no, disculpa, yo no hay problema. Luego me quedé como analizando y viendo la escena y me pareció muy bonito. No sé si el niño de pronto tenía alguna discapacidad porque físicamente no lo mostraba, pero sí como que era una persona que mostraba actitudes diferentes. Yo siento que podía tener un síndrome de Asperger, creo que se llama, que es autismo, pero algo que me causó mucha curiosidad es que este síndrome tiene una característica y es que a las personas no les gusta el contacto físico, a ellos no les gusta abrazar. Entonces era como algo un poquito contradictorio, porque si él tenía esto, ¿por qué me estaba abrazando? Entonces lo vi también como algo que tenía Dios, el universo, para enseñarme y mostrarme como, listo, tú estabas pidiendo esto, lo necesitabas, toma, te lo damos. Y de una forma que jamás me iba a imaginar con un niño. Entonces, de verdad, fue la primera vez que valoré un abrazo que venía de alguien que no conocía de una manera increíble. Entonces, esa fue la segunda anécdota aquí en Madrid. Y ya la tercera y más impactante, diría yo, es esta, que es por la cual decidí hacer este episodio. Necesito contextualizarlos con algo y es que, bueno, en mi mapa de sueños, yo siempre lo divido como en cosas tangibles, pues, como materiales, y cosas intangibles. Digamos que en todo lo que tiene que ver con objetos o materiales que me sirven para vivir o continuar mis sueños, estaba un reloj que yo siempre había querido. Desde hace muchos años lo tenía pues como en mi mapa, pero digamos que como no era una necesidad, sino un gusto, le daba prioridad a otras cosas. Pero en enero, al principio de este año, yo cumplía años y mi novio decidió como aportar en ese sueño y me dijo que me lo iba a dar de regalo. Entonces yo estaba súper feliz, me acuerdo cuando lo fuimos a comprar. Bueno, fue de verdad un proceso muy bonito. Y lo tuve, yo qué sé, 6 meses, donde lo disfruté de una manera increíble hasta que llegó el gran día. Un 28 de junio, ¿cómo olvidarlo? Con fecha y todo. Me encontraba yo en el gimnasio aquí en Madrid. Yo decidí empezar a hacer ejercicio en un lugar de estos porque me hacía mucha falta las máquinas y bueno, digamos que en el que estaba yendo tenía cosas súper buenas y entre esas una silla para hacer masajes.
que comúnmente yo usaba después de terminar la rutina. Resulta que cuando yo la usaba siempre me quitaba los guantes, me quitaba el reloj, porque cuando tú ponías las manos como en los descansabrazos, ahí también te hacían masajes y a veces como que sentía mucha presión o me daba miedo que se dañara el reloj. Normalmente yo me quitaba todo esto, lo hacía, terminaba de hacerme el masaje, me ponía todo y ya me iba. Pero este día pasó algo diferente y era que, digamos, yo no estaba concentrada como en el momento, sino que al mismo tiempo estaba como trabajando en el celular. Y, no sé, sucedió que me paré, hice lo mismo de siempre, me fui para mi residencia, todo normal, pasó el día y al otro día, al siguiente, en mi rutina normal para ir al máster me estaba organizando cuando empecé a pensar, y yo mi reloj, en el bolso, nada, empecé a buscar en todas partes y yo, ¿dónde está mi reloj? ¡Fum! Un flashback. Me acordé que cuando yo me lo quité, yo no me lo volví a poner y yo no puede ser, se me quedó en el gimnasio. Y yo, ¿qué hago? Entonces ahí mismo le hablé a uno de los entrenadores que me hiciera el favor de averiguar, que él iba temprano al gimnasio, pero me decía que no, que ya el compañero había revisado, que no veía nada en el sillón. Y yo, bueno, no, está bien. Entonces salí del máster y yo no me aguanté, yo me fui otra vez para allá a revisar, porque yo normalmente iba en las tardes, pero yo de verdad tenía demasiada ansiedad pensando en el reloj. Pero yo venía con la mentalidad de yo no debe estar metido en las endijas, porque normalmente el sillón se abría y yo de seguro se fue por ahí. Pues yo llegué, lo prendí, revisé, evidentemente se hubiera podido meter por esos lados, pero yo dije, si está aquí, no, hay que desbaratar la silla para ver si se metió por otro lugar interno, porque de verdad está muy difícil, yo no veo nada. Entonces me dirigí como a recepción, pregunté si alguien lo había dejado, me dijeron que no. Fui a objetos perdidos, había absolutamente de todo, ustedes no se imaginan, hasta relojes de estos normales para hacer ejercicio. Pero no estaba el mío. Pues digamos que el mío sí era de una marca que es reconocida pues como en el aspecto de tecnología para alto rendimiento, de deportistas y todo este tema. Es más, es una marca que yo tengo como cierto cariño, porque me acuerdo que mi papá tenía un GPS del avión de esta marca y bueno, pues digamos que le tenía cierto aprecio. Entonces, pues como les mencioné, no era un reloj que fuera genérico, era un reloj costoso en realidad. Y tenía también esa carga sentimental de la marca, de que mi novio me lo había regalado con tanto amor. De verdad tenía una carga emocional muy muy grande. Entonces les juro que yo ese día estaba tranquila, yo seguía con esa esperanza de que iba a aparecer, porque bueno, estamos acá en Madrid y digamos que no es muy común que una persona no devuelva esto, es raro. Entonces yo estaba súper tranquila, pero a medida que pasaba el día y me daba como más cuenta de que sí, en realidad no estaba apareciendo, pues yo ya empecé como a entrar en shock y a pensar en todo lo malo, en lo que había costado, en lo poco que lo había entre comillas disfrutado, en que estaba casi nuevo. O sea, de verdad yo cuido mucho las cosas materiales y yo decía, no puede ser. Entonces me acuerdo que yo lloré demasiado, o sea, lloré todo lo que pude, me descargué tanto ese día, que bueno, yo a medida que pasaron los siguientes días, ya lo iba como asimilando, ¿cierto? Pero luego cuando empezó a pasar como el tiempo, yo me puse a pensar y dije, bueno, yo tanto que le digo a las personas que vean el lado positivo, yo dije, bueno, ¿qué me está enseñando la vida con esto que me acaba de suceder? O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender? Resulta que por esos mismos días a un amigo le había pasado otro incidente similar. Él tenía su celular prácticamente nuevo, de una marca también
muy buena. Y recuerdo que él me llamó, pues me escribió diciéndome que se le había caído el celular del estuche de la moto cuando iban en una autopista y que pues evidentemente lo había perdido porque no podía parar. Entonces yo recuerdo que yo lo llamé, le dije de todo, le dije que no se preocupara, que lo material se podía recuperar, que lo importante es que estaba bien. Y algo que me dijo esta persona que me marcó muchísimo fue: yo no estoy mal por lo material, créeme que es lo que menos me duele. Y yo, ¿qué? Yo mismo le dije, ¿en serio? La verdad, yo estaría súper mal, le dije así. Yo estoy muy apegada a las cosas materiales. Él me decía, para nada. A mí lo que me duele es, digamos, la distracción, por ejemplo, pero lo material, no. Y yo, ¿qué? O sea, yo estaba en shock que una persona me estuviera diciendo que no le importaba lo material porque era algo muy costoso. Yo decía, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que a alguien no le importe esto? Entonces, claro, me pasa esto a mí y lo primero que pienso es, bueno, tú aconsejaste esto la semana pasada, aplícalo. Entonces, claro, yo decía, bueno, no me pasó nada malo, ¿cierto? Lo material se recupera. Yo decía, ¿qué tengo que aprender? Y caía como más en cuenta y decía, definitivamente es que yo soy demasiado pegada a las cosas materiales, pues porque, como les digo, las cuido mucho y las valoro. Pero entonces dije, bueno, tengo que sacar el aprendizaje de esto, seguramente va a venir un mejor reloj. Entonces empecé a sacar como todo lo positivo, empecé a ver que gracias a Dios se me había cumplido el sueño de tenerlo, que lo había podido disfrutar tanto esos meses, que de verdad pues había sentido el hecho de tener esto. Entonces bueno, lo vi más por ese lado. Sin embargo, obviamente me seguía doliendo la situación. Resulta que me acuerdo que un día estaba en el máster y bueno, yo le conté a mi mamá, le conté pues a gente allegada y me dijeron como, ¿y por qué no pones la denuncia? Entonces lo primero que pensé fue como, eso sí valdrá la pena, o sea, es que es un reloj. Yo sentía que no era algo trascendental. Yo dije, yo no creo que vayan a buscar a alguien por eso, pues no. Entonces me acuerdo que estando en el descanso del máster, yo le dije al profesor si acá valía la pena ir a hacer ese proceso, que yo no quería perder mi tiempo, pues que la verdad yo quería soltar como eso, dejarlo ir. Y me dijo, ¿cuánto te costó y cómo se te perdió? Entonces le conté y me dijo, la verdad, vale la pena que vayas a poner la denuncia por el valor. Aparte, tiene un valor sentimental muy, muy fuerte. Yo no pierdes nada. Y yo, bueno, está bien. Como que no quería quedar con ese cargo de conciencia de qué hubiese pasado si yo hubiera ido a denunciar, pero no lo hice, ¿cierto? Entonces dije, bueno, voy a ir a hacer el trámite. Fui a la comisaría. Bueno, me preguntaron cómo habían sucedido los hechos. Les conté pues cómo había sido todo. Pero resulta que, ¿por qué decidí ir a la comisaría? Eso fue también otro punto importante. Cuando yo fui al gimnasio, me acuerdo que estaba sentada en el sillón y vi diagonal una cámara y dije, wow, esta cámara tiene la respuesta. Me acerqué a uno de las personas que manejaba pues como la parte de la coordinación del gimnasio y me dijo que no era posible que yo las viera porque ellos no me podían entregar esa información a mí, que eso solamente lo podía ver la policía. Entonces yo, no puede ser. Y yo todos estos procesos legales de verdad que le tengo una pereza, ustedes no se imaginan. Entonces fue por eso que yo le pregunté a mi mamá, le pregunté al profesor si valía la pena el desgaste, la cosa. Y dije, bueno, pues un trámite legal más, un trámite legal menos, ya vengo preparada muchos años para esto, así que iré. Entonces, bueno, como les comentaba, fui, di mi declaración, conté lo que había sucedido, bueno, me preguntaron varias cosas y ya, listo, fui tranquila, salí de ahí y solté, dije, no importa, ya que sea lo que tenga que ser, si aparece muy bueno y si no, también. Pues aquí la policía de verdad es muy eficiente y eso me ha parecido admirable. Me llamaron al día siguiente a corroborar los datos, cómo estaba vestida, que tenía
no sé cómo estaba peinada, el reloj, otra vez cómo habían sucedido las cosas, para poder solicitarle al gimnasio los videos. También tenía que dar como las horas y yo pues gracias a Dios soy muy como consciente de mis tiempos y sabía literalmente a qué horas me había sentado y hasta qué horas había estado. Di las horas y me dijo que perfecto, que apenas tuviera como la información me llamaba. Y yo dale, yo dije no, esto se va a demorar tu vida básicamente. Pero no, literalmente a la semana me llamaron. Hola, te llamamos de la comisaría, te cuento que ya me llegaron los videos, necesito que me digas que otra vez volver a repetir lo mismo. Yo listo. Sin mentirles, al siguiente día me llamaron diciéndome, ¿tu reloj era blanco o era rosado? Y yo, perdón, y yo blanco. Y bueno, tú estabas así vestida, ¿cierto? Yo sí, ¿por qué? Y me dijo, sí, es que aquí estoy viendo el video y evidentemente tú te lo quitas, lo pones en las piernas y el reloj se te cae al sillón. Y tú no te lo vuelves a poner. Y yo, ajá, y entonces... y me dijo, hasta aquí tengo el video. Y yo, ¿cómo así? Sí, no me pasaron más horas porque solamente me diste esta fracción. Entonces las personas que se han sentado ahí no lo han tomado desde que se te cayó. Tengo que esperar a que me descargue otros videos para ver qué sucede, si alguien lo toma o no y poderte contar. Y yo listo, vale, no hay problema, te contactamos. Perfecto. Me colgó y hasta el sol de hoy no recibí una llamada. Y yo me quedé como, bueno, creo que hasta aquí llegó la esperanza, mejor soltar de nuevo. Ya ha pasado tiempo, o sea, el que lo cogió pues por algo será, espero que lo esté disfrutando, que le sirva más que a mí. Y me acuerdo también que me decían mucho como, ¿y por qué no vas a la comisaría y averiguas qué pasó? Y yo dije, pero ¿para qué seguir enganchada en el problema? Yo ya de verdad solté eso. Pasaron 2 meses. Yo seguía pues como mirando en las páginas, tanto en Colombia como acá, el reloj a cuánto estaba, si hacían descuentos, porque yo de verdad lo quería. Y digamos que tenía el dinero para comprarlo, pero no quería que fuera primero una compra compulsiva y segundo, tenía pues como mis prioridades. No sentía que fuera, como les comentaba, una necesidad, sino como un gusto. Pero bueno. En todos estos 2 meses hicieron varios descuentos hasta que hicieron el último, que fue el día de ayer, muy bajo en realidad, que me sorprendió y me puse a pensar y yo, ay, ¿será que sí lo compro? Porque en Colombia igual está más barato acá. Y yo decía, bueno, y si me antojo en Colombia, después me arrepiento porque me lo hubiera podido comprar acá. Y yo, Así que tomé la decisión y dije, bueno, voy a meterme en la página. Si está, lo compro, nada. Me metí, no estaba. Y yo, bueno, voy a ir al almacén. Si está ya y está en descuento, me lo compro. Si no, no me conviene. Fui, la chica me dijo, no me aparece el descuento, pero déjame, yo lo saco del mostrario, qué color lo quieres y te digo. Lo sacó, lo miró, evidentemente estaba en descuento. Y yo, en serio, yo listo, me lo llevo. Yo estaba demasiado feliz. Yo no lo podía creer y yo, bueno, qué emoción, mi reloj. Fui, hice un montón de trámites que tenía que hacer, toda la tarde estuve por fuera. Y yo tengo 2 celulares, uno con el número de Colombia y otro con el de acá de España. Entonces recuerdo que ya entrando como a mi piso, me sonó ese celular y pues era muy raro. Normalmente es cuando hay pedidos o cosas así de envíos. Entonces yo dije, bueno, voy a contestar. Contesté justo en un punto donde me entraba señal, porque a partir de cierta zona no entra bien. Cuando contesté, lo primero que me dicen, ¿hablo con Estefania Arango? Y yo, sí, con ella, ¿por qué? Te hablamos de la comisaría. Tú hiciste una denuncia hace unos meses por un reloj. Y yo, ¿qué? Es que, sí, llamábamos para contarte que recuperamos tu reloj.
y necesitamos que pases por la comisaría para que verifiques si es el tuyo. Y yo como, ¿es en serio? Yo quedé en shock, yo no hacía sino reírme. Y yo, sí, yo paso. Y me dijeron, bueno, puedes pasar el día de mañana hasta ahora y traer ciertos documentos. Y yo, dale, no hay problema. Entro yo a mi piso y me empiezo a reír. Ustedes no se imaginan. Y yo, Dios, ¿qué es esto? Yo decía, universo, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Es en serio? O sea, yo no lo podía creer. Yo, ¿es en serio que me esté pasando esto? Pero si acabé de comprar el reloj, o sea, lo compré en la mañana. Horas después me llaman. Y yo decía, wow. Primero sentía una felicidad enorme. Segundo, demasiada gratitud. Y tercero, como impactada. O sea, yo decía, el universo estaba esperando que yo de verdad soltara para decirme, listo, ya aprendiste, toma, te lo devuelvo. Entonces, bueno, yo me quedé como, esto es increíble. Les conté pues a las personas, como les digo, más allegadas, y estaban también en shock porque fue algo, digamos que también muy bonito, porque se dio en los tiempos perfectos en muchos sentidos. Así que bueno, ya el día de hoy fui a la comisaría. Cuando llegué, me acuerdo mucho que me dijeron como, ¿sabes cómo ocurrieron los hechos? Y yo, pues bueno, les dije, pasó esto, me llamaron esta vez, me dijeron esto, pero no volví a tener comunicación, no sé más. Entonces ahí se encontraba pues como la chica que me llamó y el otro oficial, que era el que había hecho como el análisis de las cámaras y todo. Y me dijo, sí, yo me acuerdo que yo te llamé y pues desde eso no te volví a contactar, porque en realidad fue un proceso que tardó tiempo. ¿Por qué te lo digo? Porque me tocó revisar muchas horas después quiénes se sentaban en la silla, porque evidentemente las personas que siguieron ninguno lo tomó, hasta que llegó la última persona, que ahí sí tomaron el reloj. Entonces, bueno, pues ya teníamos la cara de la persona, pero hasta ahí no sabíamos el nombre, ni dónde vivía, ni nada más. Entonces ya tocaba comunicarse con el gimnasio para que nos dieran la información, pero ellos no nos las podían suministrar tan fácil. Tenían que contactar a la sede principal en Francia. O sea, véanme la película. Como dijo mi profesor, parece CSI, de verdad. O sea, contactar esa sede para que les dieran la información y ya luego que tuvieran todos los datos, ir a buscar a la persona. Entonces, bueno, tomó literalmente 2 meses. Yo les pregunté cómo qué iba a pasar con estas personas, porque no me dieron nombre, ni si fue 1, ni 2, ni 3, ni género, ni nada. Me dijeron, se llevaron un gran susto. Yo, pues claro, me imagino que te toque a la puerta la policía a decir, devuelve lo que te robaste, y que obviamente por susto tú digas, no, yo no me he robado nada, pero te digan, sí, tenemos evidencias, tenemos esta cámara y tú lo tomaste. Te toca devolver lo que te robaste. Entonces me dijeron que detuvieron a estas personas y yo, wow, o sea, el drama, porque, o sea, detenerlos es algo trascendental. O sea, entonces, bueno, que los detuvieron, corroboraron con todo, porque, digamos, gracias a Dios yo brindé muy buena información, tenía el número de registro pues de la versión de mi reloj, lo que les comentaba de las horas, tenían grabaciones. Entonces, digamos que no había manera de que ellos pudieran salirse con la suya. Así que lo devolvieron y me llamaron para que fuera a reconocerlo, porque querían pues ver que si era el mío. Yo lo vi, yo tenía como esa expectativa de si estaba pues como usado, dañado, que le habían hecho, pero no, solo tenía como desgaste en la pantalla, pero pues era el protector, eso se cambia. Y es más, me lo entregaron apagado, estaba con batería y todo. Me dijeron, se nota que ni siquiera lo supieron usar porque está perfecto. Y yo, sí, la verdad es que está bien. Entonces pregunté que qué les iba a pasar a estas personas y me dijeron que ya pasaba como una parte como legal, porque un juez tenía que ver qué iba a suceder con el caso,
porque esto pasaba un hurto y esto podía ser algo penal por el valor del reloj. Por eso era importante proporcionar como todos los datos, cuánto había costado, ¿cierto? Y pues bueno, nada, ya eso pasa a una siguiente instancia. Me podían comunicar. Si en algún momento necesitan que yo vaya, pero pues me dicen que no porque proporcioné como toda la información correcta. Entonces ya eso es como en las manos de esas otras personas. Entonces bueno, nada, me dijeron que fue un caso de éxito, que en realidad no estaban acostumbrados a que este tipo de cosas sucediera. Yo de verdad también estaba muy sorprendida, porque como les dije, yo ya daba por perdido el reloj porque sentía que era algo no muy trascendental. Yo dije, fijo, no encontraron nada en las grabaciones, dijeron, ay, bueno, esto no vale la pena, chao, archivado. Pero no fue así. Entonces, bueno, ya a modo de conclusión, llegué a lo siguiente, que en realidad pues siento que marcó mucho mi vida. Y fue la primera, que cuando le conté a otra persona, le dije, yo siento que aprendí a soltar una cosa material y volvió a mí multiplicado. Y esa frase yo sí la había escuchado como en otras versiones, y es como aprender a soltar las cosas, que lo bueno se multiplica. Y lo viví, de verdad que lo viví. Y me acuerdo mucho que estando en el máster, participé en un concurso donde el premio eran como 1.000 euros, no recuerdo. Y yo molestando le decía al profesor que ojalá me lo ganara para poderme comprar otro reloj. Y él me decía, y justo te lo compras y aparece el tuyo y te devuelves a tu país con un reloj en cada mano. Y pues, jajaja, risas va, risas vienen, uno en su sueño idílico. Yo, ay, ojalá. Amigos, pues soy la persona que tiene un reloj en cada mano en este momento. Pues obviamente no lo uso, pero a modo decir. Y fue algo que yo dije, wow, se cumplió. Entonces, bueno, esa fue como la primera conclusión, aprender a soltar lo material. Otra cosa que también llegué a entender es que muchas veces, sí, se trata de cuidar lo que tienes, lo que consigues con tanto esfuerzo. Yo soy, como les digo, alguien que cuida mucho las cosas materiales y duele cuando pasan este tipo de cosas. Pero siento que si te pasan es porque el universo sabe que estás en la capacidad de volver a tenerlo, porque eres tú quien tienes el poder de manifestar las cosas que deseas. Entonces, bueno, eso también me pareció muy importante. El tercero fue el hecho de predica y aplica. Por lo del consejo que le di a mi amigo, y que en su primer momento lo viví desde observador, espectador, y ya después lo estaba viviendo como personaje principal. Entonces era como, bueno, ahora sí, aplica. El cuarto, ser muy consciente de disfrutar cada momento. Yo, cuando pasó lo del reloj, no estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era disfrutar mi momento del masaje. Estaba en otras cosas y yo debí haber separado cada espacio, mi trabajo de mi descanso, por así decirlo. Entonces, saber que cada momento tiene su porqué. Y digamos que otra de las cosas que me marcó fue el hecho de que si tú te sientes merecedor de algo, las cosas te van a llegar. Y yo siempre lo he dicho, o sea, aquí, antes de venir, aquí me van a suceder cosas increíbles, y qué más que estas historias, ¿cierto? Pero porque yo misma lo decreté, yo sabía que a mí me iba a pasar algo muy bueno. Otro es que a veces la vida da giros totalmente descabellados, sorprendentes y lógicos, pero si de verdad tú te mereces algo y lo atraes,
Dios, el universo, todo se va a encargar de ponerlo en tu camino. O sea, yo lo que les contaba, escuchando historias de otras personas que decían, pero ¿cómo les pasan esas cosas? Pues bueno, te pasan para que aprendas algo, pero también traen lo mejor para ti, aunque no lo veas en el momento. Yo decía, todo lo que lo lloré, todo lo que sufrí por el reloj y terminé, la felicidad no está escrita. Ser un imán de bendiciones es posible cuando lo aceptas y lo crees. Sí o sí vas a traerlas. Esto me evidenció lo que acabo de decir porque ahora soy consciente que soy un imán de bendiciones y si lo decreto, de verdad lo atraigo. Ya por último, la gratitud. Yo creo que es el sentimiento principal en esta historia, porque algo muy bonito que también viví en el proceso de la pérdida del reloj fue que cuando empecé a ver las cosas positivas, agradecí mucho porque de verdad pude materializar el sueño, lo viví y lo disfruté, poquito pero lo disfruté, pero lo tuve, ¿cierto? Entonces ya sabía que cuando volviera a tener ese u otro mejor, lo iba a valorar y a disfrutar muchísimo más. Y no solamente por lo material, sino por la carga emocional que les contaba. Y ya la última fue que aprender a disfrutar las cosas que tenemos materiales sin irnos al extremo del cuidado. ¿Cómo así? Yo también soy una persona que cuida, o sea, le gusta tener sus cosas casi que nuevas, sin quitarle un papelito, que para que no se raye, que para que no se pele, que no sé qué. Está bien, no se trata tampoco de dañar las cosas, pero tampoco de que no las disfrutes por el susto a que se dañen o el miedo a que le pase algo, ¿cierto? Porque de eso se trata la vida, disfrutar las cosas que te compras y te mereces. Listo, cuídalas, pero no te vayas a los extremos. Literalmente cuando lo perdí, yo dije, está nuevo. O sea, yo tenía 6 meses con él, pero estaba intacto. La pantalla, las correas, un reloj blanco que de verdad, pues, o sea, yo lo mantenía limpiando, bueno, en fin. Yo dije, ay no, lo cuidé tanto para que otra persona se lo lleve nuevo. O sea, no lo disfruté como pensaba. Entonces, bueno, eso fue como lo que concluí de esta experiencia. Espero que les haya gustado mi historia y que hayan logrado entender la importancia de atraer, de agradecer y de siempre ver el lado bueno, aunque en el momento no lo veas así. Y como siempre les digo, recuerden que a veces una palabra o una frase es lo único que necesitamos escuchar para hacer clic y accionar. Te mando muchas bendiciones. Chao.